Mayor preámbulo, vámonos ya a nuestra primera charla. Saludamos con mucho gusto al director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano de la Competitividad. Él es Francisco Varela y bueno, pues el índice de riesgos de corrupción de este IMCO reveló que entre el 2018 y 2020 en 147 de 247 instituciones federales se identificaron prácticas peligrosas por la falla de competencia, asimismo por poca transparencia en su manejo y por el incumplimiento de la ley a la hora de adquirir bienes y servicios. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío, Rogelio? Buenas tardes para la audiencia también. A ver qué otros datos duros destacarías de este índice. Mira, empezaría por decir por qué medimos el riesgo de corrupción. Todas las mañanas, desde diciembre del 2008, se nos dice que la corrupción ya se acabó. Todavía hoy en la mañana escuchamos al presidente decir ya se acabó la corrupción. Y lo que nosotros queríamos era ver, pues, si esto se puede identificar en los datos de las contrataciones, es decir, de las compras públicas que hace el gobierno de bienes y servicios de todo tipo. Para esto nos pusimos a analizar todos los contratos que se han asignado durante el gobierno de la actual administración desde 2018 hasta el último día del 2020. Y en efecto, lo que hicimos fue ver, pues básicamente tres cosas que ya mencionaste. Uno, si cumplen con la ley, que eso es lo, digamos, el piso básico para hacer un contrato que esté de acuerdo con lo que la ley establece. Otro, si son transparentes, si se pueden consultar, si podemos saber a quién se le compró, qué se le compró, a qué precios, si los precios eran adecuados. Y el tercero, si pues se priorizó hacer licitaciones sobre adjudicaciones directas. Y cuando evaluamos todos estos contratos, que son 500,000 básicamente, lo que encontramos es que los contratos que se hacen al 2020 son mucho más riesgosos que los que se hacían 2 años atrás. Precisamente encontramos, por darte nada más tres datos, el primero es que en 2020 es el año en el que mayor monto se ha adjudicado directamente, es decir, el gobierno escoge una empresa y directamente le da el contrato. El 43.3% de lo que gastó el gobierno se adjudicó directamente. Segundo dato, 53% de los contratos se publican después de que iniciaron o no se publican. ¿Cómo puede la ciudadanía saber qué compró el gobierno si el contrato no está en ningún lado, pese a que desde luego la ley obliga a contratarlo? Y lo último es que en 2020 se asignaron 19 millones de pesos a empresas que el SAT calificó como fantasmas y 1,481 a empresas de reciente creación. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que mágicamente aparecen y ganan un concurso, una licitación, digamos, sin tener experiencia previa. Entonces esto nos habla de que si bien hay una voluntad manifiesta del gobierno por combatir la corrupción, las prácticas en la operación están realmente llevándonos a mayores riesgos y analizamos esto para todas las instituciones del gobierno. No sé si quieras que te comente de algunas que son interesantes en específico. Sí, por supuesto. Adelante, Francisco. Mira, voy a empezar por Birmex. Birmex es, para quienes no sepan, es un laboratorio que básicamente ha estado a cargo de todo el tema de medicinas y de vacunas. Vacunas, sí. Ahí 98% de los recursos en 2020 se adjudicaron directamente. En Diconsa fue 91%. Entonces, pues esto obviamente les da un riesgo de corrupción muy alto porque básicamente ellos están eligiendo a los ganadores de sus concursos y eso no necesariamente asegura que sean los mejores precios, que sean las mejores condiciones. El Instituto de Salud para el Bienestar también tiene una calificación muy mala en términos de riesgo, está haciendo muchas contrataciones, no las está publicando, no sabemos qué está comprando, en qué condiciones y en qué términos. También la Secretaría de Salud y el ISSSTE. Entonces hay un tema como recurrente en materia de salud en el que lo que observamos es que se están haciendo cosas en la oscuridad, algunas explícitamente que están violando la ley y pues desde luego esto va en contra de lo que el gobierno ha manifestado como digamos su prioridad de combate a la corrupción. Específicamente
10 instituciones de salud empeoraron su riesgo de corrupción, casi todos institutos nacionales, hospitales, además, como ya te mencioné, el ISSSTE y el INSABI. Claro. Entonces esto nos lleva a pensar hacia dónde vamos realmente. Sí, Francisco, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Francisco, en este sentido, la revisión que se hace de esta información, ¿también ya la tiene el Congreso para, digamos que, evaluar cómo es que está gastando el gobierno? Nosotros hacemos una difusión muy amplia y en efecto estamos enviando la documentación de nuestro análisis, y lo más importante, Rogelio, es que la base de datos es pública, está abierta y está basada en la información misma que el gobierno nos dio. Entonces cualquier medio, inclusive los mismos diputados, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, cualquier persona que quiera consultarla, en imco.org.mx puede encontrar la información desde nivel muy sencillo para quienes no sean expertos en estos temas, hasta quienes quieran entrar muy a fondo. Desde luego la intención del IMCO con esto es pues tomarle una tomografía a las compras del gobierno que el mismo gobierno no hace. Este es un ejercicio que el gobierno no hace. Lo hacemos desde fuera con la intención de que justamente se identifiquen estas áreas de riesgo, prácticas de riesgo, y también de informar pues potenciales cambios a la ley de adquisiciones que llevan años en el tintero, que ya estaba dictaminada en esta legislatura, pero que seguramente pues va a empezar desde cero a partir de que en septiembre comience la nueva legislatura. Oye, Francisco, además de insumos para la salud y medicamentos, ¿dónde se están concentrando la mayor parte de las compras de gobierno? Mira, el mayor comprador del gobierno, va a sonar un poco reiterativo, es el IMSS. 1 de cada 4 pesos que el gobierno compra, lo compra el IMSS. Ese es el primer lugar. Pero el segundo lugar es Fonatur. ¿Por qué? Porque Fonatur está haciendo el Tren Maya. Entonces también en el área de, y también tiene un alto nivel de riesgo, en el área de los grandes proyectos estratégicos, aparecen Fonatur, aparece Banobras, aparecen otras instituciones que también ejercen, digamos, más bien para proyectos de infraestructura y donde también se encuentran diversos riesgos. Ese sería un punto. Pero también, para que no sea todo malo, te puedo decir, por ejemplo, que el INEGI, que es un órgano autónomo del gobierno, tiene básicamente una calificación perfecta en términos de que no genera prácticas de riesgo, al igual que la Secretaría de Hacienda, también lleva muy bien sus adquisiciones, la propia Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tienen muy buenos puntajes en este índice de riesgos de corrupción. Entonces, hay como una bolsa es como un salón de clases, donde algunos alumnos lo hacen muy bien y otros lo hacen muy mal, pero en conjunto el hallazgo del IMCO es que hoy las compras son más riesgosas que el 30 de noviembre de 2018. Claro. En las adjudicaciones que se hacen vía licitación, Francisco, pues se cumplieron con, digamos que las reglas que marca la ley en función de que haya competencia, que pues se revise técnicamente cada una de las ofertas. Sí, justamente esas son quienes hacen más licitaciones y las licitaciones están apegadas a la ley y además se publica la información, de acuerdo con nuestra revisión, son quienes tienen mejor calificación. Te comentaba el INEGI, también te puedo comentar del INAI, por ejemplo, que tiene buena calificación, la Secretaría de Hacienda. Desde luego, esto no quiere decir que no pudiera haber en las licitaciones algún caso de corrupción, pero es mucho menos probable, ¿no? Es como un poco factores de riesgo o comorbilidades, digámoslo así. Si tú tienes una licitación, si tú la haces transparente, si todo el mundo conoce los estudios de mercado, el contrato, y además hubo muchos proveedores interesados en participar, pues es mucho más difícil que ahí encontremos un caso de corrupción. Bien. Versus una adjudicación directa, donde no publicas la información o las reservas por seguridad nacional, que eso no debería de ser posible, no es posible legalmente, aunque lo hacen, pues ahí es donde es más opaco y ante mayor opacidad, mayor riesgo de corrupción. Pues Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y saludos.